Pero déjenme que me detenga antes en algo que es tema de debate constante, que está presente en todas las campañas electorales y que es una de las ideas fuerza de Vox, de la ultraderecha, idea que le compra al Partido Popular, que es la inmigración, porque el gobierno italiano ha aprobado en estas últimas horas una ley para bloquear en el mar a las embarcaciones en las que vayan personas migrantes, bloquear en el mar esas embarcaciones que van habitualmente cargadas de personas migrantes. El bloqueo se aplicará incluso a aquellos barcos, a aquellos buques que vayan a rescatarles. Así que nos vamos a Roma, corresponsal Marina García, buenos días. Buenos días, Ángels. Marina, la novedad es esa ley para detener en alta mar no solo a las embarcaciones que lleven migrantes, sino a los barcos de las ONGs que vayan a rescatarles. Y además es que Giorgia Meloni ha reactivado el envío de los migrantes que llegan a Italia a centros en el extranjero, en terceros países, los manda a Albania, fuera del territorio de la Unión Europea, a esperar a que se resuelva si les conceden o no les conceden asilo. Así es, el Consejo de Ministros en Italia acaba de dar luz verde a otro paquete anti-inmigración de esta legislatura que ahora se espera que sea aprobado con la mayoría de extrema derecha en el Parlamento y que tiene efectivamente como norma central el famoso bloqueo naval, desde 30 días hasta un máximo de 6 meses y que podrá realizarse con embarcaciones de inmigrantes pero también con las naves de rescate de las ONG. Será posible, como ha explicado Meloni en un vídeo en sus redes sociales, cioè la possibilità nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria. Cuando se den determinadas circunstancias entre las que están la seguridad nacional, el orden público, el aumento excepcional de la presión migratoria. Para todos aquellos que infrinjan este bloqueo se esperan multas de hasta 50.000 euros y el bloqueo de embarcaciones, un mensaje enviado directamente a las organizaciones humanitarias que ya sufren otras restricciones del gobierno Meloni para salvar migrantes en el mar. El bloqueo naval permitirá al gobierno italiano además volver a dar vida a uno de sus proyectos más ambiciosos, sus centros de deportación en Albania, hasta ahora prácticamente vacíos con gastos millonarios tras haber sido frenados por la justicia. La norma establece que las embarcaciones que sean bloqueadas podrán ser así dirigidas a un tercer país con acuerdos previos, como ya ha hecho Italia, como decimos, con el gobierno de Albania. Sin duda, Meloni se ha sentido reforzada por el endurecimiento en las políticas migratorias y de asilo que prepara la Unión Europea. Una opzione che cammina, che è compatibile con le nuove regole europee che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire. De hecho, ella misma presume que estas normas son compatibles con Europa en un modelo, dice, que Italia ha ayudado a definir. Meloni busca ahora sí, tras el fracaso inicial en Albania, ser un modelo en la Unión Europea. Veremos si su puesta en práctica supone un nuevo enfrentamiento directo con la justicia italiana. Marina, gracias. Gracias. Nos decía ahora nuestra corresponsal en Roma que Meloni se ha visto reforzada por las políticas migratorias que pretende poner en marcha la Unión Europea, y es que de hecho Meloni decide dar este paso, ir un paso más allá en su política migratoria, porque hace un tiempo que la Unión Europea le va prestando su aval. En diciembre los ministros europeos de Interior aprobaron un nuevo reglamento que permite acelerar la expulsión de personas migrantes y convalida además los envíos a centros en terceros países. En Italia sería el caso de Albania. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero es que esta misma semana el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a una lista de países que ellos consideran seguros, que en Europa se consideran seguros. Son lugares con los que los Estados miembros van a poder tramitar solicitudes para enviar a las personas migrantes a centros de deportación allí, de manera que alguien que llega a Europa puede acabar en uno de estos otros países. Y en la lista está, hacíamos referencia cuando hablábamos de Italia, Albania, pero también están Kosovo, Bangladesh o Marruecos. Sí, hace tiempo que las tesis de las capitales más duras se han impuesto y definen la política migratoria comunitaria, porque el modus de Meloni es cada vez más el modus europeo. Lo hemos comprobado esta misma semana, Ángels. Ha sido casi un trámite que el Parlamento aprobará un instrumento para agilizar las deportaciones y esa lista de los llamados países seguros. Y lo será también cuando estas iniciativas se voten en el Consejo para que entren en vigor en el mes de junio, porque la mayoría conservadora del Consejo y la mayoría parlamentaria que suma el Partido Popular con las fuerzas de extrema derecha están facilitando muchísimo el avance de estas medidas, que también cuentan, por cierto, con el apoyo de varias delegaciones socialdemócratas, empezando por la delegación danesa, cuyo discurso coincide y mucho en prácticamente todo con el de las fuerzas populistas cuando hablamos de migración irregular. Los instrumentos aprobados permiten enviar a los solicitantes de asilo a terceros países hasta que se resuelva su solicitud aquí. De ahí que hablemos de exportación
aplicación del modelo Meloni al resto de Europa, porque de facto Bruselas está habilitando jurídicamente que los estados tengan vía libre para que los migrantes en situación irregular puedan ser enviados a centros fuera de nuestras fronteras. Esa lista incluye a países como Marruecos, Túnez, Egipto, Bangladesh, India, Kosovo y Colombia. Y además podrán añadirse a aquellos países con los que un Estado miembro tenga un acuerdo bilateral, como el caso Italia-Albania. Podrán ser deportados aunque no sea el país de origen de la persona en cuestión. Y estamos hablando de países que para muchas organizaciones humanitarias no cumplen los estándares de respeto a los derechos humanos. Además, quien tenga la nacionalidad de uno de esos países lo van a tener mucho más difícil para que se le conceda el asilo, porque Bruselas lo que está haciendo es decir que vienen de un país más seguro y por lo tanto se les va a exigir más, van a ser más estrictos a la hora de concederles el asilo. En cualquier caso, Bruselas endurece sus políticas migratorias cuando las llegadas irregulares están en mínimos. Han caído un 25% de media y caen casi a la mitad en determinadas rutas si lo comparamos con los datos del año pasado. Mira, aprovecho, Enrique, que estás conectado para preguntarte por una cita que se va a producir hoy. Los 27 empiezan un retiro en un castillo, es así como una cumbre informal. Lo de retiro suena un poco raro, es una cumbre informal en un castillo cerca de Bruselas para discutir, en este caso no sobre migración, sino sobre la competitividad del bloque. Hay distintas visiones en esto también entre los jefes de gobierno y precisamente Italia ha intentado unirse a Alemania para comandar una postura que, en palabras del canciller Merz, pasa ante todo por la desregulación. Sí, bueno, hay un asunto que está marcando mucho la legislatura y es la competitividad. Todos están de acuerdo en que hay que ser más competitivos, que llegamos de hecho muy tarde a esta carrera. Tenemos desde hace más de un año los informes de Draghi y de Enrico Letta, que por cierto participan hoy en esta reunión, convertidos casi en oráculos, pero de momento poco escuchados, porque los avances han sido pocos y lo que está claro es que hay varias fórmulas encima de la mesa y al menos dos grandes visiones enfrentadas. Alemania y Roma han organizado una suerte de precumbre para buscar puntos en común entre los estados, defendiendo que sea la innovación la fórmula por la que hay que apostar para hacer una Europa más competitiva, una industria europea más competitiva. A esta reunión se va a unir Francia, aunque París apuesta por una fórmula diferente que no gusta a los bálticos, que recelan del supuesto carácter proteccionista de esta medida, porque el Elíseo apuesta por la preferencia europea, por priorizar a la industria europea o que sean las empresas europeas las que tengan preferencia en las contrataciones o licitaciones públicas, también la preferencia por los productos europeos, una suerte de Made in Europe que también defiende España, como también defiende utilizar el instrumento de la deuda conjunta, los eurobonos, algo que viene defendiendo París también, que también lo ha puesto encima de la mesa el propio Banco Central Europeo, pero que sigue sin gustar a los nórdicos, que causa recelos en Alemania y será uno de los asuntos que van a tratar los líderes en esta reunión informal que empieza en apenas media hora en una ciudad a 1 hora y media de Bruselas. Enrique, gracias. A vosotros. Contaremos lo que sale de esta reunión, pero volviendo al tema migratorio, que era el eje con el que queríamos empezar hoy abierto, en este contexto de restricción migratoria en Europa, llama la atención la iniciativa que ha lanzado Suiza, y lo ha lanzado, es una iniciativa lanzada por un partido de extrema derecha que pretende limitar a 10 millones de personas la población máxima del país. Venga quien venga. Bayo, cuéntanos esto. ¿Qué tal, Ángel? Sí, como si se tratara literalmente de una discoteca o de un club con aforo limitado, los ultrasuizos pretenden convertirse en los nuevos porteros del país alpino. C'est une explosion démographique sans précédent. Elle est due a une inmigración. Hablan de una explosión demográfica sin precedentes debido a la inmigración incontrolada que dicen pone en riesgo el modo de vida de Suiza. Suiza cuenta hoy con cerca de 9 millones de residentes, casi 1 de cada 4 es extranjero, y es a ellos a los que los ultras culpan precisamente de problemas tan cotidianos como estos. Fait exploser les prix des logements, mettent à mal le pouvoir d'achat de ceux. Provocar atascos, saturar hospitales y, sobre todo, disparar el precio de los alquileres, afectando, dicen, a la clase media en Suiza. La propuesta, que se llama No a la Suiza de los 10 millones, parte de una premisa muy sencilla. No quieren que se llegue a esa cifra porque piensan que va a saturar la capacidad del país de absorber inmigrantes y, sobre todo, residentes legales. Lo que quieren es obligar a que el gobierno active límites al llegar a los 9 millones y medio de residentes. ¿Cómo? Básicamente, cerrando la puerta a los inmigrantes, a los demandantes de asilo y también a los familiares de residentes que ya están legalmente viviendo en el país. El referendo se va a celebrar en junio. Ha recabado ya 100.000 firmas y eso es lo que permite que se lleve a consulta. Y ojo, las encuestas de las que se hacen eco varios medios en Suiza apuntan a que hay una posibilidad muy seria de que la medida salga adelante.
Vaya, gracias. Aroca, decíamos Meloni, que podía parecernos, y hace unos años, como un verso suelto en esto de la política migratoria en Europa, y ahora la doctrina Meloni, por decirlo de alguna manera, es la doctrina de la Unión Europea. Es la doctrina de Meloni exportada a la Unión Europea. Bueno, es la doctrina de la mayoría que han elegido los europeos en Europa, es decir, de la ola extremista y de la ola derechista, en lo cual aprovecho para lanzar un mensaje para cuando haya otra vez elecciones europeas, que nadie se extrañe que luego estas mayorías políticas que están muy intoxicadas por la extrema derecha las veamos tan próximas a señoras como la señora Meloni. Pero bueno, uno no sale de su estupor cuando escucha los perfiles de todas estas medidas que se toman, sobre todo en el caso de Italia, porque yo tengo la sensación de estar rodeado de italianos por todas partes. O sea, yo voy andando por la calle y nada más que veo italianos, ¿no? Con lo cual también eso me hace reflexionar sobre que hay unas políticas para ricos y unas políticas para los que no son ricos. Aquí lo que molestan son la gente que viene de fuera y son pobres. Y claro, son los que los queremos para cuando los europeitos no quieren trabajar y prefieren viajar por toda Europa sin ningún tipo de problema, porque no tenemos ningún tipo de problema para viajar los europeos, ¿no? Y después hay otra cosa que me produce estupor, ¿no? O sea, que desde las instituciones europeas consideren seguro a Marruecos, a Kosovo, a Bangladesh y otros países similares, bueno, pues uno se toca la ropa, porque precisamente la extrema derecha, en el caso español, de lo que se queja fundamentalmente es de la inmigración masiva, dicen ellos, islamista, por Jamos, que de Marruecos. Y resulta que Marruecos es un país seguro. Alguna vez tendremos que preguntarnos el por qué viene tanta gente de Marruecos. Y le tendremos que preguntar también a las instituciones europeas y a los países europeos qué tipo de relaciones tienen con Marruecos para que tanto marroquí se quiera venir a Europa. A lo mejor es que estamos fallando en otras cosas y no nos damos cuenta. Y esta inmigración no es ni más ni menos que el resultado de malas políticas europeas. Ángel. Sí, yo estaba esta mañana mirando, y lo miré también ayer, qué decía la prensa italiana del tema. Y me ha costado mucho encontrar las noticias en la prensa italiana. Y lo digo porque los italianos están normalizando la política migratoria de Meloni a pasos agigantados. De las cosas más polémicas, lo que ha anunciado tendrá que pasar por el Congreso, seguramente lo apruebe porque tiene mayoría, probablemente con alguna enmienda, irá para adelante y luego veremos qué hacen los tribunales, porque ya le pararon la idea de mandar inmigrantes a Albania, y esa es la idea probablemente más polémica y más difícil de poner en práctica, y además hay muchos casos anteriores, hay muchos precedentes. El primer país que empezó a hacer esto fue Australia, durante mucho tiempo lo hizo, mandaba inmigrantes a algunas islas del Pacífico, los tenía ahí encerrados durante un tiempo, y es una práctica que era tan cara. Hay algunos estudios que decían que costaba más mantener un inmigrante allí que tenerlo en un hotel de 5 estrellas en Sydney, con lo cual empezaron a abandonarla. De todos aquellos centros solo queda uno abierto, que lo tienen abierto sin apenas nadie, solo por si acaso vuelve a ponerse de moda hacer esto, o necesitan otra vez mandar gente allí. Pero en cualquier caso me interesa también, creo que es interesante ver el contexto y por qué Italia se ha convertido en el campo de experimentación de la Unión Europea y cuál es la idea detrás. No digo por compartirla, pero también por entenderla. La idea de Meloni, la idea que tiene un poco la Unión Europea, es cerrar las fronteras, cerrarse a la inmigración ilegal. Meloni tiene unos 500.000 inmigrantes ilegales dentro del país, a los cuales no les va a dar ninguna vía legal. Esto crea frustración, crea bolsas de resentimiento, pero no les va a dar ninguna vía legal. Es muy parecido a lo que pasaba en Estados Unidos, lo que ha pasado durante décadas, incluso en las épocas de Obama. Ya era imposible regularizar inmigrantes, y parece que esa es la vía que va a adaptar Europa. Mientras tanto, Meloni lo que sí está haciendo es una política muy agresiva de concesión de visados relacionados con el mercado de trabajo. A las empresas, son cientos de miles las personas que están pudiendo entrar a Italia con contratos de trabajo, con solicitudes que hacen las propias empresas para traerlos. Es un mecanismo que es distinto y que se parece mucho al que había en Estados Unidos antes de la llegada de Trump. Elisa. Sí, no, me parece interesantísimo. Bueno, primero que lo hemos comentado a veces, ¿no? Que el debate de inmigración
tiene que estar porque es esencial, tiene que ver muchísimo con la demografía de la Unión Europea, por tanto no es algo que puedas obviar, tiene que ver, como también decía Javier, con el tema de que trabajos no son cubiertos por los nacionales, por tanto es una cosa que está ahí. Y a mí lo que sí me parece interesante, lo que ha comentado Ángel, es un poco esta idea de experimento, ¿no?, en Italia, que yo estoy totalmente de acuerdo, porque está claro que las políticas de inmigración se están endureciendo con los migrantes, por lo menos con los inmigrantes ilegales, a nivel europeo, que yo creo que eso también es... hay que verlo, y claro, me parece interesante experimentar, ¿no?, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Tenemos el modelo italiano, no conocía la política de los visados, porque lo que siempre se dice es esto, ¿no?, al final necesitamos inmigración, yo creo que eso está claro, pero queremos que sea una inmigración planificada, regular, ordenada, bla, 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 que evidentemente eso está fenomenal, pero lleva su tiempo, ¿no?, sobre todo cuando ya tienes la gente dentro. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel, que es ver un poco esto cómo funciona, que lo ideal efectivamente es que pudieras hacer esa planificación ordenada y tal, pero que luego tienes la situación real de la gente que tienes dentro, exactamente. Es que esa es una realidad. Que eso es una realidad. Mientras no se aborde el problema de la manera que tú estás planteando, esa es la realidad. O sea, por eso la gente seguirá viniendo. Por eso digo, entonces me parece muy interesante, porque es experimentar a ver si realmente eso pudiera funcionar en un plazo que evidentemente no será de 2 minutos. Si pudiera funcionar sería fenomenal, pero mientras tanto tienes el problema real de la gente que tienes dentro, y como sabéis, en España la solución ha sido totalmente diferente, ¿no? Ha sido regularizar a todos aquellos que ya tienen... Yo creo que es un debate serio y un debate pertinente, y un debate que, por cierto, también debe de participar la izquierda, pero sin caretas. O sea, abajo caretas y no contando milonga, porque claro, si no ponemos en todo este debate también la contratación, entre comillas, ilegal, por no decir la explotación de inmigrantes, que parece que no conmueve a nadie, cuando sabemos que de todos los irregulares que hay en España, por ejemplo, no digo Italia, que también que la conozco algo, pues muchísimos están trabajando porque es la manera que tienen algunos empresarios de contratar mano de obra barata y explotarla, sin derechos de ningún tipo, y que muchas veces no son precisamente los más interesados en que se regularicen legalmente este tipo de inmigración. Eso por una parte. Después, claro, el problema es serio, pero para discutirlo seriamente, no para discutirlo desde el punto de vista del oportunismo electoral, que es lo que está pasando en algunos países europeos. Pasa con Meloni, que se quiere seguir asegurando evidentemente su reelección, pero también hemos hablado del caso de la socialdemocracia danesa, que es también para mear y no chagotas, si me permitís la expresión. Pero, por ejemplo, en las medidas que ha puesto o que quiere poner Meloni en valor, que son medidas no solamente profundamente ilegales desde el punto de vista de la legislación doméstica, sino de la legislación internacional, es que la ley del mar está en vigor, las leyes del mar están en vigor, y no puede una ley, y por muy Meloni que sea, violar esas leyes. Y lo que dice la ley del mar es que hay que salvar a aquel que necesite rescate. Lo dijo un gran militar de este país, por cierto, a sugerencias de la extrema derecha. No, y una última cosa, con respecto a Suiza, porque me parece también interesante, y como en Suiza, que nunca se ha destacado por otras cosas, pues también este debate puede producir bastante inquietud. Un país que se ha construido, sobre todo en las últimas décadas, gracias a los inmigrantes, que son los que han contribuido a que Suiza sea un país grande, aparte de sus negocios dudosos, sobre todo en materia bancaria y en materia monetaria. Hombre, mira, voy a poner un ejemplo. En mi equipo de mi alma, que es el Real Betis Balompié, juega un futbolista de lateral izquierdo que se llama Ricardo Rodríguez. Es suizo. Claro. Él y su familia... Hijo de la inmigración española. Él y su familia, como muchísimas familias de este país, me refiero a España y de otros, han contribuido a subir precisamente los niveles de bienestar de Suiza. Y ahora llega un extremista de derecha y diciendo que vienen a perturbarlo. Hombre, un poquito, por lo menos, lo que digo yo, vamos a quitarnos las caretas a la hora de discutir de esto. Elisa. Sí, no, yo quería, totalmente de acuerdo con lo del oportunismo electoral, pero precisamente me parece interesante traer el debate, digamos, en términos, como tú bien has dicho, que todo el mundo pueda debatir, para no dejarlo en manos de la extrema derecha, que además puede agitar, como hace, todos los miedos y todos los resentimientos, ¿no? Pero sí me parece muy interesante traerlo, porque es un debate esencial para el futuro de nuestras sociedades y de nuestra economía. En España crecemos muchísimo porque tenemos muchísima inmigración, por tanto no es una cosa que la puedas dejar, digamos, a solo un sector o solo como un debate electoralista, porque es absolutamente central. Dicho eso, decías una cosa de los empresarios, yo no dudo que haya abusos, pero yo diría que más bien las empresas de este país, que se dedican a lo que se
se dedican, que no es precisamente a sectores de mucha productividad, sí que están muy interesados en que haya mano de obra. Esto es una cosa bastante, claro, porque necesitas esa mano de obra. Entonces, yo creo que también esas afirmaciones que pueden ser ciertas en determinados supuestos, yo creo que si preguntas a las empresas, por ejemplo, del sector turístico, la mayoría te van a decir que claro que necesitan inmigrantes y que claro que sí, pero yo creo que eso no es incompatible con lo que decía Aroca. No es incompatible, claro, pero vamos, decía que en muchos de estos casos viven en régimen de semiesclavitud. Pero digo que la regulación pero una cosa sí son las interesa afirmaciones. El sector hostelero lo conozco bastante bien por razones de mis propias responsabilidades anteriores. Y el sector agropecuario también. Y te puedo asegurar que la situación de irregularidad, cuando no de explotación y esclavitud en algunos sectores de la agricultura, es vergonzosa como país. Ángel, querías decir algo. Sí, quería añadir una última cosa muy brevemente. Decir que las políticas que están aplicando la Unión Europea y que está aplicando Meloni, Meloni siempre insiste en que están funcionando, en que están cayendo los números de entradas irregulares, y hay dos motivos. El primero creo que está contrastado, que está funcionando y que está funcionando también en otros países, como incluso España lo pone en práctica, que es los acuerdos con países de tránsito. Los acuerdos con Túnez, los acuerdos con Libia, en nuestro caso los acuerdos con Marruecos y con Mauritania, que hacen que baje mucho la entrada de inmigrantes, porque los países por los que pasan los subsaharianos llegan a acuerdos con la Unión Europea o con países de la Unión Europea que a veces son acuerdos de enorme crueldad. Iba a decir, ¿qué pasa con esos migrantes? Claro, algunos acaban abandonados en el desierto o acaban siendo encarcelados en esos países de tránsito. Y la segunda razón que hay detrás de muchas de las cosas que hace, que no está todavía demostrado que esté funcionando en Europa, pero sí está funcionando en Estados Unidos, es el mostrar, es el hacer gala de esa crueldad abiertamente. Lo de Albania, lo de mandar gente a Albania es fundamentalmente por eso, para generar un efecto de disuasión. Trump ha bajado mucho el número de inmigrantes en Estados Unidos por el efecto de la disuasión. Es decir, hay muchos que, como ellos dicen, se autodeportan, y otros que ya están renunciando a emigrar a Estados Unidos porque tienen miedo a que, pero eso es tremendo. A que les pase. Es tremendo, es increíble, pero bueno, creo que hay que contarlo también. Pero cuando de verdad conozcamos los datos económicos de Estados Unidos, con una cierta, por lo menos faros medios, si no largos, nos daremos cuenta hasta qué punto las políticas estas neofascistas empieza a haber consecuencias de Trump empiezan a tener consecuencias, porque llegará un momento que habrá que habrá que hacer la vendimia en California, incluso que construir. Lo mismo que aquí habrá que llegar un momento en que alguien tendrá que recoger la fresa.